Bien, muy buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, también, gracias. Bien, iniciamos hoy una nueva semana desde la perspectiva de el contenido teórico. Esta clase ya está subida, como ya es costumbre, en la carpeta de la primera unidad, así que pueden acceder a ese material. Dicho sea de paso, hay una pequeña y leve modificación respecto de fechas, así que la próxima semana van a tener su primera evaluación. ¿Cómo? Escrita. Me cuento. ¿Cómo? No, tenía retomamos. Así que los contenidos que vamos a abordar hoy día serían los últimos que en rigor entrarían en esta primera evaluación. Bien, anteriormente hemos venido hablando, y de hecho ayer fue el tema central del práctico. Hablamos de la morfología del yemero, hablamos también enfocado fuertemente la oferta del turismo y la fenología, de cómo se desarrolla este yemero. En realidad es, en apariencia es una yema súper simple, pero una vez que uno la disecciona, la cosa cambia un poco. Y los primordios tanto foliares como florales vienen prediseñados de cuándo. ¿Cuándo se formaron los primordios foliares y florales? En el receso invernal. Antes del receso invernal. Porque ahora estamos en receso. En la temporada anterior. Exactamente. Durante la etapa en la que se estaba desarrollando el brote, vale decir, la primavera justo anterior. Bien, anteriormente hablamos de los requerimientos generales que tienen las vides. Foliares y florales. Recuerda que habían pequeñas como hojitas cuando miramos bajo la lupa, pero también se formó la primavera anterior. sí, el práctico más bonito de todo el semestre. Bueno, vamos a retomar igual un poquito de eso. Quizás no vamos a poder verlo directamente, pero sí tengo una fotografía que quizás te sirva para saber de lo que te perdiste. En realidad vamos a hablar de cómo impactan estos requerimientos de los cuales hemos venido hablando en la producción, en el potencial productivo, porque como primero hasta ahora hemos visto los requerimientos, parte de la fenología, cómo avanza esta fenología también durante el semestre. Vamos a ir avanzando también en cuanto a los maneros. Por tanto, los objetivos de la sesión son aquellos. Claramente, lo primero que vamos a hacer es identificar factores exógenos y endógenos, y esto ya hace como un zoom in respecto de lo que hemos venido hablando. Vamos a hablar de qué es lo que impacta en la inducción y diferenciación floral. ¿Recuerdan esos términos, cierto? También los hablamos en la clase anterior. ¿Qué era eso? ¿Qué es la inducción? Esa palabra está inducción floral. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Defínanmelo fácil. Si tuviesen que contárselo a un primo chico. Es un cambio más. Antes de eso, viene justo antes del cambio morfológico. Es un cambio fisiológico. Exactamente. En el fondo es la recepción de la señal. En que una uva pasa a ser reproductiva, una yema pasa a ser reproductiva. Perfecto. Fisiológicamente hablando, cuando una yema pasa de ser solo vegetativa a reproductiva también. Pasa a ser Para responder tu duda, tenemos que remontarnos a 2 clases atrás, cuando dijimos y establecimos que la yema de la vid era mixta. ¿Vale? Acá no tenemos una separación entre los distintos tipos de yema, sino que es una yema que contiene todo. De hecho, dentro del yemero hay 3 yemas, primaria, secundaria y terciaria, que en el fondo es un brote comprimido chiquitito que tiene los primordios de las hojas y eventualmente podría tener primordios del pasado. y pasaba a ser productiva. Pasa de ser solo vegetativa a
reproductiva. Es decir, recibe la señal para poder cambiar parte de su metabolismo y con ello pasar a la siguiente etapa, que es la diferenciación floral. Momento en el cual, ¿qué es lo que ocurre? Se desarrollan los tejidos florales. En realidad, el primordio del racimo, ya la futura inflorescencia. Y todo esto ocurre mientras el brote está en pleno crecimiento. Asimismo, es necesario recordar cuáles son los dos tipos de yema que tenemos en un brote herbáceo de pico. Yema pronta y yema latente. La pronta es la que puede brotar durante la temporada de crecimiento y generar un brote secundario que se llama feminela. Muy bien. Mientras que la yema latente es la que sobrevive al invierno y es donde se estaban desarrollando eventualmente los tejidos reproductivos para esta temporada. Bien, una vez que terminemos esa primera parte, quizá un poquito más densa, en lo que hace referencia a la parte hormonal y de desarrollo como más ontogénico, vamos a hablar de sistemas de conducción, los principales sistemas de conducción que se utilizan en la producción de uva, tanto para el consumo fresco, exportación, así como para la vinificación. Abordaremos también algunas características de estos sistemas de conducción enfocados en estas aristas productivas. ¿Vale? ¿Por qué utilizamos un sistema de conducción en un contexto y no el otro? ¿Qué ventajas tiene uno por sobre el otro? Etc. Antes de comenzar a abordar estos contenidos, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algo que no les haya quedado tan claro de capítulos anteriores? Pensando que tiene la prueba de la presencia. Todo lo de la presencia. La ventana. No, la verdad. ¿No? Sí, para que se me pase que todo de esa. Las lanzan cuando puedan. Bien, vamos a comenzar hablando entonces de estos factores que afectan el potencial productivo. ¿Qué es el? Es decir, una yema puede convertirse en una yema fértil en la medida en la cual se induce y se diferencia. Pero hay un montón de factores que afectan esta posibilidad de inducción y luego diferenciación. En el entendido en el que la planta entra en dormancia o entra en receso, y esto está mediado por el largo de la duración del día, pregunta para ustedes: ¿cómo la planta detectaba este cambio en la duración del día? ¿Cómo se detecta el cambio en la duración del día? Porque la planta no es que esté mirando la fecha y dice, ah, ya, tengo que entrar en receso, estamos entrando en mayo, ya, tengo que botar las hojas. Tiene que ver con un pigmento. Fitocromo, perfecto. Fitocromo permite a las plantas detectar esta variación respecto a la duración del día. Y en la medida en la que el día se va haciendo más cortito, las plantas de tipo caduca normalmente ralentizan su metabolismo, baja la tasa de respiración, se detienen los puntos de crecimiento, es decir, todos los meristemas se empiezan a inactivar, los brotes ya no crecen, las raíces progresivamente dejan de crecer. Y de hecho empieza una especie de migración de nutrientes desde aquellos órganos que la planta puede desprender, vale decir las hojas. Tengan en consideración que cuando hablamos de una planta caduca, normalmente hacemos referencia directamente a la posibilidad que tiene esta planta de botar las hojas, habiendo traslocado todo aquello que es móvil en esa hoja. Sobre el fitocromo, ya. Se supone que la planta cuando siente más presencia de fitocromo, empieza a saber cuando es menor, cuando lo El siente. fitocromo detecta longitudes de onda relacionadas al color, Sí. ¿cierto? Y en la medida en la que el día se va haciendo más cortito, la cantidad de un rojo y otro va variando, ¿cierto? Por
¿vale? El rojo en el fondo es el que va aumentando respecto del rojo. Esto impacta en la producción hormonal, la respuesta hormonal que tiene la planta. Por ejemplo, desencadenando que el ácido abscísico empieza a generarse. Progresivamente, es el ácido abscísico la principal hormona que comanda el ingreso a la recesión hormonal. Pero me refiero a. Ya. Lo del rojo. Cuando recibe más rojo o menos rojo, ¿cuándo es que empieza El rojo, empieza a decir, ya tengo que el rojo responde a la luz 5, ¿cierto? Por tanto, si el día está siendo más corto, tengo menos tiempo de exposición al rojo. Y el infrarrojo se libera durante la noche. Por tanto, ahí la planta lo sensa y eso tiene una respuesta a nivel metabólico. ¿Sí? Y si todo esto tiene una traducción hormonal, siendo el ácido abscísico probablemente una de las hormonas más importantes respecto del ingreso a la recesión también. De hecho, no olviden que hablábamos también anteriormente que es el ácido abscísico endógeno, el que genera que la yema latente no brote, ¿cierto? Y las horas frío, esta exposición a temperaturas bajas durante el invierno, en realidad significa para la planta no que está acumulando tiempo, sino que está acumulando exposición a esas temperaturas bajas, y eso implica que se degrada parte del ácido abscísico, se inactiva. ¿Dónde se produce el ácido abscísico? En una planta. ¿En qué parte de la planta se genera el ácido abscísico? En las raíces. De las raíces viene el ácido abscísico. Por tanto, si yo le disminuyo el riego a una planta, ¿qué le pasa a la planta? Produce más ácido abscísico. ¿Y eso impacta en qué cosa? Porque si diluye menos. No. Piensa, una planta herbácea, concéntrense. Una planta en pleno desarrollo, plena primavera, le bajo la disponibilidad hídrica. ¿Qué le pasa a la planta? Queda chico. Sí, puede ser que quede pequeña. Pero sí, metabólicamente hablando, ¿qué le pasa a la planta? Consume los nutrientes. Su compañero dice que tiene metabolismo, bueno, ahí. ¿Qué pasa con los estomas? Se cierra. Se cierran. ¿Por qué? Para conservar. Vale, es un mecanismo mediado por el ácido abscísico para conservar el estatus hídrico, ¿cierto? Para no perder agua. Pero ¿qué pasa con la fotosíntesis? Se cierran los estomas. Se frena. Por tanto, si no hay fotosíntesis, ¿qué es lo que no está produciendo la planta? Energía. En forma de azúcar, ¿cierto? Perfecto. Esto que acabamos de conversar, que tiene mucho que ver como con la generalidad de las plantas, es un mecanismo que nos ayuda en ciertas condiciones de producción a forzar un ingreso más concreto en el receso invernal. Resulta que este cambio en la duración del día es menos perceptible en la medida en que nos movemos más hacia el ecuador, ¿cierto? Hacia la línea del ecuador. Si nos vamos a la región de Atacama, una zona donde se produce mucha uva en el Salto de Ávila, o en la región de Coquimbo, van a saber que este cambio en la duración del día es menos brusco que lo que tenemos en la zona centro o centro-sur. Por tanto, a la planta le cuesta entender, le cuesta cambiar su metabolismo completamente e ingresar en un receso profundo. ¿De qué manera nosotros entonces podríamos quizá forzar un poco más la máquina y hacer que entre en receso? Perfecto, muy bien, estrés hídrico, exactamente. Entonces restringimos hídricamente la planta genera más ácido abscísico y con ello finalmente cierra su ciclo vegetativo y entra derechamente en dormancia. Preguntas hasta ahí, chicos. Después de este paseo leve por la fisiología de las plantas. Esto lo conversaron en el programa. No engañan. Entonces el ácido. Ay, no me mientan. No me mientan. En total uno preguntaba que estaba tomando. Sí.
hacía lento, no entendíamos nada. Bueno, trataremos de subsanar algunas cositas. ¿Había alguna pregunta por ahí, no? Sí, entonces el ácido abscísico es una cantidad acumulada en una planta, un medible. Es medible, por supuesto, sí. Ah, ya. Entonces, cuando yo hago el estrés hídrico, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de ácido abscísico. Sí. Pero tuvo un nivel, llegó en un momento a un nivel. Ya. Para fines de investigación lo puedo medir, en fines prácticos no. Ya. Entonces, generar un estrés hídrico controlado, bastante severo generalmente hacia el final de cuando inicia la cosecha, cuando inicia visualmente este llamado de los nutrientes desde las hojas hacia la madera. Normalmente los agricultores es cuando le cortan el río. ¿Vale? Y con eso frenan el desarrollo de las raíces. ¿Se acuerdan que había dos picos de crecimiento de raíces? Uno en antesis y otro cuando ya alcanzaba la fruta una madurez de unos 22 grados Fix. Si yo corto el riego un poquito justo después de eso, corto también la posibilidad de esas raíces de ser desarrolladas y freno a la planta en seco. Eso es lo que se busca. Si me preguntas cómo lo miden, te respondo inmediatamente no lo miden. Eso no se mide. Puedo medir potencial cinemático en las plantas, eso sí. Pero eso me habla del nivel de estrés hídrico en la planta, no de la concentración de ácido abscísico. ¿Sí? Profe, ¿cómo era lo que había dicho? Que más está líquido en el Ecuador, que pasaba, se hacía menos perceptible. ¿Para lo que? El cambio en la duración del viento. Ah, ya, el cambio. Mientras más hacia el sur te mueves, más se nota, más brusco es el cambio entre la duración del día en invierno, en otoño-invierno, que en primavera-verano. Por eso, acá en la zona central no hay problema, la planta lo detecta fácil y entra rápido en el proceso. Pero te vas un poquito más hacia el norte, bueno, más en realidad, que es por ejemplo de Coquimbo, y chuta, de entrada al receso todavía tienes algunas plantas con las puestas, hojas que no han sido botadas. Ah, y ahí se aplicaba lo que dijo de cortar riego. Sí, generalmente. Ahora, ojo, esto tiene consecuencias y lo vamos a ver en breve. En cuanto al avance tecnológico, habíamos también conversado, hablamos de tecnología y todo eso. Habíamos hablado que en realidad el avance tecnológico está súper comandado por las temperaturas. Por eso se habla de una acumulación de grados vía. Esto lo podemos estimar y con cierta precisión matemática podríamos estimar también la ocurrencia, la fecha de ocurrencia de un estadio fenómeno. Hasta ahí yo creo que no hay mucho más que agregar. Sin embargo, sépase que las distintas variedades de uva tienen distintos requerimientos para el cumplimiento de esta tecnología de ciclo productivo. Por tanto, en una zona donde tengo una pobre acumulación térmica, no puedo colocar una variedad tardía, porque difícilmente va a alcanzar a madurar en el tiempo que se precisa. Bueno, dentro del fenómeno, los fenómenos de inclusión y diferenciación que finalmente redundan en la oferta de racimos, podemos distinguir dos factores, o dos grupos de factores, factores externos a la planta y factores internos. Evidentemente estos se correlacionan. En cuanto a factores externos, uno de los más importantes, que está en segundo lugar acá en la lista, es la luz. La luz, nosotros en rigor la podemos controlar, la luz que le llega a un viñedo, por ejemplo. ¿Cómo se le ocurre que podemos controlar eso? Podríamos enmayar, habíamos conversado un poquito de eso. Supongamos que no podemos enmayar. La cantidad de luz que llega es fija y generalmente es más que suficiente para que la planta complete todos sus ciclos completos. Sin embargo, respecto de los manejos, es sumamente importante favorecer la iluminación homogénea del brote. Aquí es donde uno se tiene que poner exigente. Pasa que en algunos sistemas de conducción la capacidad que tiene la planta en términos de inducir sus yemas pasa fuertemente por este factor.
En algunos casos vamos a tener que realizar un manejo de follaje sumamente intensivo para incrementar la superficie expuesta y permitir la inducción. De lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Va a fallar la inducción. Y si no hay inducción, no hay diferenciación. Y si no ocurren ambos fenómenos, no hay fruta para la siguiente temporada. ¿Se entiende esa relación? Sí. Vale, importante eso. Luego, temperatura, saben que también es un factor relevante, al menos en nuestro sector productivo en Chile no hay mucho problema de eso. Quizás sí, cuando tenemos primaveras un poquito más frías, pero en rigor, dadas nuestras condiciones, que no son muy extremas, funciona bastante bien. Nivel de estrés hídrico, recién hablábamos que era una medida a través de la cual nosotros podríamos también forzar el ingreso en receso. Sin embargo, esta estrategia de estresar la planta no necesariamente tiene que ver solo con eso. A veces el estrés moderado en algunos momentos de desarrollo del brote nos permiten lidiar con el exceso de vigor, nos permiten fortalecer la producción de algunos compuestos de interés, especialmente en el ámbito de la producción de uva para vino. Pero recuerden siempre, gatillar esta respuesta de estrés implica en la planta algo negativo. Muchas veces, cuando hemos sobreestresado a la planta por el motivo que sea y por la fuente de estrés que sea, vamos a tener igual racimos, es decir, igual va a ocurrir la inducción y la diferenciación. Pero sépase que en un brote pueden haber de 1 a 3 racimos. Por manejo podemos dejar uno solo finalmente. Pero ¿qué nos dice una planta cuando tiene los 3 racimos? Que tiene las condiciones suficientes para poder no solamente inducirse, sino que diferenciar 3 inflorescencias. Es un costo energético elevado. Sin embargo, les decía, una fuente de estrés, cualquiera sea esta, afectará quizás no la inducción de manera directa, pero sí la posterior diferenciación del tejido. Por tanto, vamos a tener racimos, por supuesto que sí, más pequeños, con menor cantidad de botones florales y por tanto potencialmente menor producción. ¿Sí? Ya, en cuanto a la disponibilidad de macronutrientes, específicamente macronutrientes, es probablemente el nitrógeno uno de los más evidentes. ¿Para qué le sirve el nitrógeno a la planta? Crecimiento del brote y hoja, ¿cierto? ¿Y por qué? La cuestión no es alquimia, no es magia, no es como que yo le tiro urea a las plantas y crecen. No funciona así. Hay una razón, hay un motivo a través del cual nosotros podemos explicar la respuesta positiva que tiene una planta en cuanto a su crecimiento cuando le agregamos más nitrógeno. ¿Se les ocurre cuál puede ser? Aumenta la división celular. Aumenta la división celular, perfecto, aumenta la tasa de reproducción celular, súper bien. Y esto porque el nitrógeno es parte fundamental en la producción de ADN. Para generar ADN necesitan nitrógeno. Bases nitrogenadas, unas de gratis que se llaman así. Para generar proteínas que son estructurales o son funcionales, también se hacen con aminoácidos. Los aminoácidos tienen grupos amino, los grupos amino son nitrógeno. Por tanto, todo lo que implique generar tejido nuevo necesariamente está ligado al nitrógeno, fuertemente ligado. Entonces, si le damos disponibilidad de nitrógeno, la planta lo va a tomar. La planta nos dice, ya tomé suficiente, ya, todo, si no voy a engordar. Es lo mismo, si puede sacarlo, lo saca. Por eso, si la planta está en una condición donde le hemos suministrado mucho nitrógeno, el crecimiento vegetativo se dispara. ¿Ya? No es por la magia del nitrógeno, es porque la planta simplemente lo toma. Bien, en cuanto a los factores externos, ¿alguna pregunta hasta acá? La asimilación del nitrógeno no es instantánea. Tendría que Depende de la fuente que le esté suministrando. como nitrato o amonio. Si es amonio es muy rápida la captación. Nitrato un poquito más lento, porque tiene que hacer un cambio en la raíz, pero dentro de todo en general el nitrógeno la planta es capaz de captarlo muy rápidamente desde el suelo. Probablemente de los 3 macronutrientes es el que mejor capta desde el suelo. Es competitiva la raíz de la planta en general.
¿Y cómo logra asimilar el fósforo? Porque el fósforo es como el más complicado de todos siempre, ¿no? Por su movilidad. Es por contacto, es básicamente eso. Se mueven como un grupo fosfato. Mm. Van ionizados hacia adentro. Y son cotransportados también muchas veces. ¿Tienen carga negativa ambos? Ah, verdad. Bien, en cuanto a factores internos que afectan esta disponibilidad potencial de frutas, quizás, y aquí es relevante este punto porque lo vamos a volver a comenzar en la unidad donde hablamos de manejos hormonales, este jueguito entre giberelinas y citoquinas. Ya habíamos hablado de giberelinas, ¿cierto? Sí. Hemos conversado acerca del efecto que tenían con las citoquinas. Las giberelinas generan o favorecen la elongación celular como una de sus principales funciones. Mientras que las citoquininas favorecen mucho la multiplicación celular. Me imagino también que conocen el término animismo, que es la forma coloquial de hablar de la alternancia productiva. Un año de alta producción seguido por uno de baja y así. Y hay especies que son sumamente susceptibles a esta condición. ¿Conocen alguna? Perfecto. Los paltos superayeros, ¿cierto? ¿Qué más? Los olivos, algunos sí, eventualmente, podría ser. Pistachos, también sumamente hieros. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esta alternancia? Por un exceso de fruta puede ser produjo mucho un año y el otro año no, o es el resultado de Buena pregunta. ¿Qué fue primero? ¿La fruta o el hielo? ¿Qué podría explicar este mínimo? ¿El exceso de fruta? ¿O la consecuencia de una alta carga? ¿O están muy de la mano? Hay gente que dice que es un tema nutricional, ¿están de acuerdo con eso? Que una alta carga implica un alto desgaste nutricional para la planta. ¿Sí? ¿Les parece como...? Es que no se puede ver. Ya, ese es el tema. Si fuese en la naturaleza, te creo ningún problema, porque la planta claro, está sometida a lo que tenga en el ambiente, pero acá no. ¿Y sabes cómo es el equilibrio de eso? Va por ahí. Entre la giberelina y las citoquinas. Como que quizá una se consume, pero no sé, desgasta más que la otra y ese desequilibrio hace que no se produzca lo mismo. Va por ahí. ¿Qué puede traer eso? No. No es que se desgasten las hormonas, en realidad recuerden que son moléculas que generan una respuesta en un tejido. ¿Ya? Esto como a nivel general, de todos los organismos. Vale. Resulta que las giberelinas tienen un efecto negativo respecto de la inducción floral. Por tanto, una gran cantidad de giberelinas endógenas producidas por la misma planta va a terminar con una pobre inducción floral y por lo tanto, si hay una pobre inducción habrá una pobre diferenciación. Recuerden que es un par de fenómenos que ocurren uno primero y luego el otro, siempre. Ya no puede haber diferenciación si no hubo inducción. Entonces, giberelina con inducción. Exacto. Por tanto, poca fruta. Ahora, ¿de dónde vienen estas giberelinas en exceso? Vienen de las semillas. Resulta que para crecer un fruto necesita el estímulo hormonal. El estímulo hormonal fuertemente impulsado por la giberelina. Entonces, mientras mayor carga frutal, la planta tiene una mayor concentración endógena de giberelinas. No entiendo qué tiene que ver eso. Muchas semillas significa mucha producción de giberelinas. La semilla es la que se encarga, bueno, más bien, el embrión comanda la generación de giberelinas. Eso hace que el fruto crezca. Si ustedes tienen un fruto sin semilla, oye, aquí viene el problema, el fruto no crece, se queda chiquitito. ¿Cierto? Profe, mientras mayor carga frutal, ¿qué más? Mientras mayor carga frutal, mayor cantidad de giberelinas se produce. Pero si tengo muchas multiplicaciones, igual soy ¿Cómo? si tengo como poca giberelina, que es la elongación.
produce la citoquina, que la multiplica. Pero después viene la ciberina, que la longa, que hace que detecta. Pero si tengo más células, no hace que sea más grande, sin necesitar ese número, solamente por acumulación de células. Ya, son dos mecanismos que ocurren en dos momentos diferentes. Por lo pronto, concentrémonos en las, valga la redundancia, concentraciones netas de las hormonas. Cuando tienen muchos frutos, ¿vale? Tienen muchas semillas, en teoría. Tanto, mucha producción de ambas, dependiendo del momento, citoquininas o giberelinas, pero particularmente son las giberelinas las que generan el problema. ¿Vale? O sea, esa es la que se desequilibra. Esa es la que genera el desequilibrio. Entonces, una alta carga implica una alta concentración endógena de giberelinas, por tanto una pobre inducción floral. ¿Sí? Y esto cobra vital importancia cuando hablamos de uvas sin semilla. Reitero. En las vides, olvídense, no existe meyerismo. Pero sí necesita hablar de las giberelinas para ver el impacto que tiene en la inducción. ¿Cómo hacemos crecer una uva sin semilla? Entonces, tenemos que aplicar la giberelina de manera externa. ¿Sí? ¿Conocen algún otro cultivo en el que salen giberelinas? La sandía. Sandía, dicen por acá. ¿Y qué eso afecta distinto si es El pepino. externo? El mismo efecto. ¿Pero por qué dijo menos semillas si dijo que producía semillas? La giberelina. La semilla produce giberelinas. Ah. Ya, entonces, tenemos que aplicar giberelinas para que crezca el fruto. El problema es que cuando hacemos estas aplicaciones también impactamos en los brotes y evidentemente eso impacta en las yemas. Por tanto, dependiendo del momento y la concentración de las giberelinas, podemos estar afectando la producción para tratar de hacer crecer el fruto. Vamos a hablar de nuevo de esto de manera mucho más concreta cuando veamos el tratamiento hormonal que se le da a las vidas de mesina. Las citoquininas, por el contrario, tienen cierto efecto positivo en lo que respecta al desarrollo del fenómeno de inducción, especialmente en la parte de la vegetalización que viene anterior, dado que gracias a las citoquininas es que se generan finalmente estos tejidos súper específicos que son propios del primorio floral. Había dicho que ya, a la que no tiene semilla, a la uva sin semilla se le agregaba giberelina. Sí. Para que creciera. Pero, ¿por qué la vid no sufre de añerismo si igual tiene semilla? ¿Cómo? Si hay muchas uvas tienen semilla. Ya, perfecto. Y ahí es donde tenemos que llegar al factor genético, necesariamente. No todas las especies son sensibles a esta alta concentración de giberelinas. De aquí, por ejemplo, que los paltos sí son muy sensibles, pero otros cultivos no, pese a presentar altas cargas. Tenemos sensibilidades más bien intermedias a bajas, los cerezos, por ejemplo. Los cerezos no son añeros, por definición, ¿cierto? Pero sí podríamos inducir añerismo en la medida en la que no controlamos carga en las variedades autofértiles. Es todo un balance hormonal asociado a la sensibilidad de los tejidos. ¿Vale? No todas las especies reaccionan igual. Cuando hablábamos del cierre estomático y el estrés hídrico, ¿se acuerdan? Decimos que en algunas variedades el cierre estomático es casi instantáneo. La planta sensa estrés e inmediatamente la conductancia estomática se va al piso. En cambio hay otras que no, que mantienen los estómagos abiertos mucho tiempo, de modo que el riesgo de deshidratación es más alto, pero la fotosíntesis permanece activa más tiempo. Todo depende de la genética. Esto fue lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Del cártel. Hicimos un corte longitudinal de la yema latente. Llevamos eso bajo la lupa, una lupa espectroscópica y observamos esa misma estructura. ¿Cómo se llamaba esto? Yema primaria, ¿cierto? Y estaba flanqueada por las otras dos yemas, ¿cierto? Secundaria y terciaria. ¿En cuál nos centramos en la observación? En la primaria. ¿Por qué? Porque es allí donde se generan principalmente los primordios florales, ya de mejor calidad. En la yema secundaria podrían haber, sí, además que sí,
pero tratamos de centrarnos siempre en la primaria, que es la que tiene mayor prioridad en la rotación. Hacia la derecha, en nuestra micrografía pueden observar el mismo tejido, pero esta vez teñido, pueden apreciar ahí lo que va a ser un racimo más adelante. Y estos, ¿qué son? Esas cositas de ahí. Lo que está un poquito más arriba de hecho, y algo más abajo también, son las futuras hojas, es decir, primordios foliares. Ya, todo esto viene prediseñado. Cuando hablamos de que es un brotecito en miniatura, realmente es eso. Ya viene prefabricado como 10 nudos ya, desde la base hasta el nudo 9 o 10, dependiendo de Creo que la yema primaria sería la latente. Dentro de la latente tienes esas tres. Esta es la yema latente. Nosotros hablamos de un yemero, no de una yema. ¿Sí? Una yema grande que contiene tres líneas. De ayer, ¿les quedó alguna duda, muchachos? No, está bien. ¿La lleva punta? ¿Cómo? ¿La lleva punta? No. No, pues la pronta no la hemos visto porque tiene que haber un brote para que esté la pronta. Latente, invernal. Pronta, primavera. Ah, ya. Ya. ¿Alguna duda hasta acá? ¿100%? Vamos a ver, muy bien, continuamos entonces, porque necesariamente debemos desenfocar en los sistemas de conducción. Los sistemas de conducción los podríamos definir como aquella forma a través de la cual nosotros le damos una estructura a la planta para maximizar un beneficio potencial. Y a nivel de la agricultura en general, entenderán que la elección de un sistema de conducción u otro depende de un montón de factores, algunos relacionados con las posibilidades de manejo. Hay sistemas de conducción, como ya saben, que son súper exigentes en mano de obra, que tenemos que hacer ortopedia y armar una rampa y torcer cada uno de las ramillas que aparecen para que haya una producción un poquito más pareja. Un tema. ¿Conoce algún sistema de conducción tradicional para carrozos? Algo simple que se usa siempre. El de copa. Ya copa, eje, hay varios, ¿cierto? Paso, en fin. Hay un montón de sistemas de conducción que, insisto, dependiendo de la condición productiva, van a ser mejores o peores. La TIP, ¿qué ámbito de crecimiento tenía? ¿Recuerdan? Rastrera. Rastrera, dicen por acá. ¿Todos de acuerdo? Sí, es una planta rastrera, efectivamente. Por lo tanto, tenemos que llevarla a una condición sumamente anormal en su dinámica de crecimiento, ya que es crecer erguida, en el caso de la espaldera, o crecer de manera horizontal en altura, como en el caso del parto. Dependiendo del sistema de conducción, vamos a ver que muchas veces nuestra elección va a depender netamente de una condición climática, sumado a una condición de manejo, la posibilidad de mecanización. Vamos a ir abordando cada uno de los sistemas de conducción más utilizados. Vamos a partir por la agua vinífera y vamos a transicionar hacia el agua de mesa. ¿Conocen este sistema de conducción? ¿Saben cómo se llama? Ya, una espaldera, muy bien. Las espalderas pueden ser simples o dobles, en el sentido que pueden tener un brazo o dos brazos. Ya, en el caso de Pirque tenemos espaldera doble. La espaldera también puede ser alta o baja, es un término relativo, pero para que se hagan una idea. Bajo los 70 centímetros hablamos de una espaldera baja. Evidentemente sobre eso es una espaldera alta. ¿Cómo impactará esto el que yo tenga el alambre frutal a 50 centímetros o a 1 metro? ¿Qué efecto tendrá en la planta? ¿Pero qué alambre? El frutal, el primer alambre donde están los brazos. ¿El primer alambre está a 50 o a 1 metro? En las dos condiciones, ¿qué efecto tiene? Si está más arriba o más abajo. El traslado de los... No, eso.
Que es más Muy difícil, difícil. como es más entrega, tengo que hacer más esfuerzo porque también no hay. ¿Cómo se mueven las cosas por el xilema? ¿A través de qué? ¿Cómo funciona el xilema? Em, Es una columna de agua, una jeringa simplemente. Por tanto, si se abren los estomas, se mueve todo lo que está en el suelo por ahí. El costo energético, entre comillas, está cuando movilizamos, cuando la planta moviliza fotoasimilado. Pero es barato igual, no es caro. Mover azúcar de una célula a otra. No, problema. ¿Qué pasa con las temperaturas? ¿Más cerca del suelo o más arriba? ¿Dónde es más alto la temperatura? El aire caliente tiende a subir o a bajar. A subir. Entonces, las condiciones térmicas locales son distintas cuando la espaldera es alta o la espaldera es baja. Y eso impactará evidentemente la condición en la que está el racimo. ¿Por qué? Si miramos este brote, ¿dónde está el racimo? ¿Abajo, al medio o arriba? Ustedes cosecharon frutas, abajo. Abajo, por supuesto que están abajo, de hecho lo vieron en la yema. Ustedes observan cuando miran la yema, son los primeros nubos más basales. Por tanto, si está más abajo la espaldera o más arriba, va a estar el racimo o una condición de temperatura diferente. Térmicamente hablando. Y eso impactará en la tasa de respiración y por lo tanto en la velocidad de maduración. Luego del alambre frutal, más arriba, están los alambres móviles, ¿ya? Que generalmente son dos pares. Eso que dicen alambres, deberíamos ponerle ahí móviles. Y estos alambres móviles lo que hacen es sostener el follaje de manera vertical. La espaldera, por definición, debemos entenderla como una empalizada, como una muralla de hojas. ¿Vale? Esta muralla de hojas no tiene profundidad, es un brote al lado del otro, no es un brote, luego uno al medio y otro más hacia afuera. ¿Vale? Ok. Dicho esto, entonces, el sistema de espalderas presenta muchas ventajas y por eso es muy utilizado para la producción de uva para vinificación. Una de sus ventajas, quizás las más relevantes, tiene que ver con la capacidad de mantener la zona frutal ventilada. Un sistema de producción que ofrece una alta ventilación, una muy buena exposición del follaje, y una de las cosas más importantes hoy por hoy, la alta posibilidad de mecanización total, completa. Es decir, yo podría mecanizar desde la poda hasta la cosecha, todo. Sin embargo, presenta algunas dificultades. Una de ellas es que dependiendo de la orientación, si la hilera está orientada norte-sur o bien este-oeste, el nivel de exposición del racimo podría ser excesivo. ¿Y eso a qué nos llevaría? Que genera el exponer el fruto al sol. Pudrición dicen por acá, que no nada más, anda menos. ¿Qué le pasa a una fruta si la expongo? Deshidratación. Más que eso, porque que salga agua desde el fruto estando en la planta es difícil. Golpe eso, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Entonces, no es lo mismo orientar una hilera de norte a sur que de este a oeste, pues el nivel de radiación directa que va a recibir en un caso o en otro varía. Norte-sur, así es, siempre radiación una vez por lado. En cambio, este-oeste, probablemente vamos a entender que el sol pasa por encima del follaje, generando una iluminación más homogénea y protegiendo un poquito más el racimo. Reitero, el racimo queda ahí. Vale, una cosa importante son las dimensiones. Los marcos de plantación permiten en las espalderas una gran densidad de plantas. Mayor densidad de plantas significa mayor producción por hectárea. No obstante esto, debemos considerar un pequeño tema
asociado a la forma de la espaldera. La espaldera puede generar la proyección de sombra en la hilera continua, dependiendo de su orientación, ¿cierto? Por lo tanto, asumiremos que una relación 1:1 entre la altura total del follaje y el espacio en la entrehilera debería permitirnos regular eso y evitar que se sombree el follaje de una espaldera con la otra o de una hilera con otra. ¿Vale? No olviden ese datito porque matemáticamente es fácil de recordar, pero es muy relevante al momento de planificar el establecimiento. Bien, otra desventaja que podríamos considerar acá es la limitación respecto de los kilogramos que podemos producir. No es fácil cargar muchos kilos en las espalderas, aunque hasta 20.000 kilos por hectárea podríamos producir. ¿Y esto por qué? Porque básicamente hay limitantes mecánicas asociadas a la construcción de la espaldera. Tendríamos que hacer hileras más cortitas para aumentar la producción, pero eso implica tener más espacio perdido, ¿cierto? Otro sistema que se le parece es la cortina colgante. Acá la lógica es un poquito distinta, la planta parte más arriba y son los brotes los que son orientados hacia abajo. Noten que el alambre frutal está marcado acá, está aproximadamente 1,60 m, 1,80 m, y de ahí los brotes se orientan hacia abajo. La idea acá es facilitar los trabajos de control de follaje. Las cortinas colgantes son fácilmente mecanizables también y tienen todas las ventajas de una espaldera, solo que con plantas evidentemente más grandes. ¿Eran fácilmente qué? ¿Fácilmente qué son? Mecanizables. Pueden mecanizar también prácticamente todo, si no todo. En Chile no hay mucho de cortinas colgantes, pero sí como más de 200 hectáreas es difícil. Scott Henry, como un representante de muchos, en los que tenemos 2 pisos de producción, acá la gracia es utilizar el espacio que no utilizábamos con la espaldera tradicional. No obstante, las características que tiene este piso de abajo son muy diferentes a lo que tenemos en el piso de arriba. Las armadurantes, arriba, ¿cierto? Porque la zona más caliente está más arriba respecto del piso inferior. Por lo tanto, la calidad de la fruta es distinta en el piso de arriba que de abajo, y los tiempos en los que madura un piso y otro, evidentemente también. Tecahuata, misma historia, solamente que la orientación y la disposición de las plantas del segundo piso, evidentemente son mucho más abajo, para aprovechar el espacio en condiciones donde hay menos suelo. Tengan en cuenta que plantas más cerca una de la otra implican mayor competencia, por lo tanto, el tamaño, la posibilidad de crecimiento disminuyen bastante. Ventajas de esto, reitero, las mismas que la espaldera. Desventajas de este sistema en particular es la altura del primer piso, que trabajar a 40 o 50 centímetros de altura es difícil. Para que no es simple hacer la moda, por ejemplo, necesitar sí o sí avanzar. Por ejemplo, de las plantitas. La lira es un sistema de conducción antiguo, en realidad muy utilizado en condiciones donde el vigor es un problema. Y acá lo que hacemos es establecer como 2 subespalderas a partir de una sola planta. Entonces, esta idea como de, entre comillas, dividir el vigor de la planta ayuda mucho a controlar su capacidad vegetativa. Ahí para que la puedan ver en perspectiva. Desventajas de esto, altas. El manejo de follaje en la zona media es súper difícil. Meterse a explotar es trabajoso, es delicado, toma tiempo, mucho más tiempo del que uno quisiera. Es muy difícil de mecanizar esto, tanto en los manejos de follaje como en la cosecha. Así que es un sistema de conducción que en realidad está súper dejado de lado. No así, curiosamente, el gobelet, o sistema libre, o sistema de cabeza, un vaso, como lo llaman,
que es un sistema que no tiene soporte, no sé si notan, pero no hay alambre, no hay postes, no hay nada. Es literal un vaso. Muy utilizado en la zona de Maule y Ñuble, especialmente en condiciones de secano, donde la planta no puede crecer tanto y por lo tanto el crecimiento vegetativo está súper restringido. Si esta situación productiva fuese diferente, probablemente este sistema de conducción sería impracticable. Ventajas, bueno, que es muy barato, no requiere ni alambres, ni postes, ni anclas, ni nada, solamente las plantitas. Sin embargo, ¿qué desventaja le ven a esto? ¿O creen ustedes que tiene? Poca producción. Baja producción. Súper limitada la producción. También, imposible mecanizar esto. Es decir, la cosecha mecanizada es impensable acá. Ya recuerden que la cosecha mecanizada lo que hace la máquina es sacudir las plantas, por eso sacude los racimos y recoge la fruta. Ahí es imposible saborar, no se puede. Y bueno, progresivamente les decía, íbamos a ir transicionando hacia la uva de mesa y el parrón español, parrón pérgola, como lo quieran llamar, le sirve como pivote, porque el parrón se usa tanto para uva vinícola como para uva de mesa. El parrón, me imagino que lo conocen, es un sistema de conducción en el que el follaje se distribuye de manera horizontal, formando una especie de techo. Y este techo presenta muy buenas ventajas respecto de la interceptación solar y más aún de la capacidad de carga. Sí, a esto le podemos pedir perfectamente 26.000 hasta 30.000 kilos por hectárea. Harto más. La espaldera llegamos a 20.000, medio asustado. Que el alambre frutal iba a estar ahí tirante a más no poder. Acá en cambio le podemos pedir un poquito más de kilos, dependiendo de cómo lo establecemos. ¿Puedes mecanizar? No. Solamente con. Acá la mecanización está súper limitada. Entonces, más caro el costo de mano de obra. Y se van a dar cuenta que cuando hablamos de manejo en uva de mesa, que en la uva de mesa todo es manual, todo lo que se te ocurra, todo es manual. Salvo las aplicaciones de producto. Entonces, claro, es inmecanizable hasta cierto punto. Pero por otro lado, esto compensa y por otro lado, no, ahora, podrían hacer aplicaciones a la parte superior con problema. Sí. Una ventaja súper buena que tiene esto es que protege harto la fruta, porque ¿dónde están los racimos aquí? Están colgando por debajo del follaje. ¿Cierto? Entonces el riesgo de golpe de sol está bastante limitado. Pero a veces nos pasamos por otro lado y tenemos problemas de sombreamiento y ventilación, que es una de las desventajas que presenta el parrón. Como toda la vida. Entonces, claro, el manejo de follaje acá es clave. En la espaldera podemos no hacer mucho y no la vamos a embarrar tanto. Acá, si no deshojamos, si no hacemos huecos en el follaje, olvídense, la cuestión se llena de oídos, se llena de botritis y hasta ahí nos llegamos. Luego llegamos a sistemas que son un poquito más modernos, hasta cierto punto en la aplicación hacia las vides, son el Gale y el Open Gale, sistemas que parecen una Y. Entonces el follaje se distribuye sobre una parrilla que va sobre esas partes de la Y. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta? Tiene mucha mejor ventilación que un parrón español. Presenta una carga similar. Podemos tener sistemas de conducción, o más bien, un sistema de establecimiento mucho más denso, por tanto, más plantas por hectárea, reitero, da más kilos por hectárea necesariamente. No, pero es la forma ¿Sí? Bueno. Es un tema de perspectiva. Es un sistema además muy cómodo de trabajar. En el parrón, cuando yo tengo, les decía, todo es manual. Si tengo que cosechar, tengo que hacer algo en el racimo, estoy así todo el rato. Súper incómodo. Ya puedo llevar un lorito con una mini escalera, lo subo y estoy un poquito menos torcido. Puede Pero ser. esa como Y es la vid, no es como lo que la firma. Acá viene la vid, justo por el medio. ¿Ya?
Tú abres 2 bracitos, o pueden ser 4, dependiendo de lo que tiene el sistema en realidad. Y los brotes crecen sobre la grieta. Lo hicimos en la Católica, me parece, el año Me pasado. da la impresión que en la Católica tienen. Hicimos poda, sí, sí. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Reitero, iluminación fabulosa, prácticamente como el hijo entre un parrón y una espaldera. Perfecto, buena iluminación. El ángulo que tiene preciso para que no perdamos luz. Nivel de protección del racimo, perfecto, también es intermedio, no le llega tan directa. La ventilación y la iluminación 10 de 10. La disposición de la fruta es un temazo. Ya les decía, estar así es súper incómodo, pero si tengo la fruta a la altura de mis ojos, es algo más cómodo, ¿no? Es más fácil hacer manejos de racimo, mucho más fácil de manipular. Pero, ¿qué desventaja tiene? Hay mucha gente que tiene muchos adeptos este sistema de producción, pero ¿qué desventaja tienen ustedes? ¿Qué tan alto es eso, profe? ¿Qué tan alto es la vid? ¿Un poquito tan alto es? Sí. Pero no es tan alto, porque en realidad la altura que tiene la planta hasta su punto de bifurcación, 1,50 m, no más que eso. Y si tú llegas hasta aquí, como la corona, Sí. y ahí se abre, que puede ser ¿Cuántos 4 brazos o 2 brazos, depende, insisto, del marco de la plantación. No puede ser lo dijo la temperatura, No, que abajo era no tiene que, es algo menos intuitivo en realidad. Yo estoy haciendo trampa para preguntar de esta manera. Manejo normal. Lo que sucede es que uno quiere producir una alta cantidad de fruta, también de nuevo, en el orden de los 20.000 a 30.000 kilos. Pero no hay cómo ponerle 30.000 kilos a esta fruta. No caben, no tienes la disposición del material productivo. O sea, lograr esa oferta de racimos es súper duro en este sistema de producción, pese a todas las ventajas que tiene. Ahora, una de las grandes cosas positivas que tiene el avance en cuanto a las variedades es que, por lo general, las variedades nuevas tienen muy buena inducción basal. Entonces podemos hacer podas cortas, apitonar, y funciona súper bien. ¿Vale? No es necesario dejar cargadores. Y eso favorece mucho en una disposición un poquito más apretada de los centros productivos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Ojo que hemos pasado por temas súper generales, pero no sé si era tan densa la cosa. Bien, necesariamente debo mostrarles algo, porque tienen que irse sí o sí, que son las partes de estos sistemas de conducción. Y se van a dar cuenta que son exactamente las mismas partes, pero básicamente dispuestas de una manera diferente. Rápidamente, en los vértices de un parrón van a encontrar 1 o 2 postes que hacen de estrineros, que permiten distribuir los vectores de fuerza que están resistiendo los alambres por la parte superior. También, si ustedes van por todo el perímetro del parrón, se van a dar cuenta que están estos postes inclinados, que lo pueden ver acá. Se llaman cabezales, son el inicio y término de una hilera. También están inclinados con la idea de favorecer la resistencia mecánica frente a la tracción por el peso, que puede estar un peso importante durante la producción. Dicho esto, el alambre flotar va por acá y pasa por sobre los rodrigones o centrales, que son los postes asociados a cada planta. Cada planta en un parrón español está asociada a un poste, a un central que hizo de tutor en una primera instancia y posteriormente forma parte del sistema de soporte mecánico que tiene. ¿Ya? Cuando hablamos de alambre frutal, para que lo noten por ahí, siempre nos referimos a un alambre acerado de alta resistencia mecánica. No es un alambre galvanizado que uno compra en la ferretería. ¿Cuánto era un alambre Acerado. Ya, entonces, están los alambres frutales y si miramos el rodrigón, el rodrigón está cruzado por
frutal, en un sentido y en otro. Sin embargo, no son los únicos alambres, sino que también tenemos otros alambres que son acerados y que forman la parrilla. Y eso es un alambre galvanizado que tiene menor resistencia mecánica, pero permite que el follaje quede arriba. Acá la lógica es que se forme un techito, ¿vale? Que los brotes no caigan hacia abajo del parrón, sino que siempre se mantengan en la horizontal. ¿Cómo logramos mantener tenso este sistema? Bueno, con anclas. Las anclas, o pollos o muertos, depende de cómo estén, cómo los llaman, están construidos con cemento, van enterrados, como 2 metros de profundidad, y de ahí sale un sistema de enganche para la rienda, para este alambre, que es el alambre frutal. Eso es lo que genera y mantiene la tensión. Si vamos al Urban Gable, la estructura recuerda mucho a una espaldera. Sin embargo, noten que acá la tensión es soportada por estos 3 puntos que convergen en ese vértice, que a su vez va enterrado o va afirmado al ancla que está enterrado. Llevémoslo lateralmente, yo creo que simplifica esto la visión. Misma historia, cabezal, centrales. Se parece a una espaldera, ¿sí? ¿Cómo se llama el espacio entre un poste y otro? Empieza con C. Claro, muy bien. Los claros también existen acá, en este sistema de conducción. Sin embargo, acá las plantas, como les decía, están dispuestas más cerquita que en un parrón. En un parrón, normalmente, si es cuadrado, lo más estrecho que hacemos es como de 3x3. Si fuera cuadrado, ¿pueden ser rectangulares? No están ahí. Acá en mi historia va el ancla, aquí va este primer alambre, que es el alambre frutal, principal, el acerado. Luego a la Y van las 2 riendas que convergen en este punto central. Cada uno de estos puntitos representa una altura de la parrilla que se forma para sostener el follaje. Recuerden que aquí el follaje no va horizontal, sino que va en un ángulo, ¿vale? Y ese ángulo relativo depende un poquito del nivel de apertura que necesitemos, y en algunos casos puede ser variable. Podemos hacerlo variable, no tenemos que ser fijo. Profe, disculpe. Sí. Compañeros, ¿sabemos que consideran el ibuprofeno como un paracetamol? Bien, espaldera la conocen, también conocen lo que hemos estado conversando hace un ratito respecto a las espaldas. Por tanto, lo único que cambia aquí es que las plantas quedan dispuestas de manera como si fuese una especie de muralla. También tiene anclas, también tiene una rienda, también tiene el alambre frutal y el grupito de alambres móviles. Estos mismos alambres que forman la parrilla son los mismos que utilizamos para los alambres móviles que soportan el follaje en la altura. ¿Se acuerdan cuánto miden los claros en Pinto? 6 metros, ¿cierto? Caben 5 plantas, marco de plantación en la sobrehilera de Roma 8, así que sí, 6 metros. Pero dependiendo del marco de plantación, podemos tener las plantas más juntitas o más distantes. ¿Ya? Bien, preguntas, chicos, antes de ver lo último. ¿O se nos dejó de autoestudio? Yo ya sé hacer esto, así que no hay problema. No tenemos acá nunca en todo el año. No había visto. Porque el de Rabás lo hizo en Julia. No, creo que no entraba nada de eso. Salvo. No, lo tengo considerado ningún ejercicio porque el índice de Rabás tiene que ver con poda y de manejo cuando va a hablar justo después de la prueba. No, pero entonces como de qué trata la prueba, como si fuera como de caso. Y nos tardan como. O sea, no, porque por ejemplo. la gente. Porque va a ser un vino, ya es como, ya, bien casero, no sé qué. Pero ahora mismo visto pura.
morfología. Mira, te pongo en un caso. A veces me refiero como que. Pero van a hacer caso, van a hacer así. Sí, van a hacer caso, van a hacer alternativas. No, alternativas. No. Son preguntas abiertas de respuesta breve. Por ejemplo, en una condición de baja iluminación de una hierba, ¿qué esperaría? Ya, Esperaría que hubiese una baja tasa de inducción producto de Todo lo conversado. ya entiendo. Sí, además recuerden que esta primera unidad es respecto de generalidades de las vides, tanto de mesas como viníferas. De manejo lo hemos visto, vimos en la práctica porque estábamos forzados a probar. Sí, por eso yo no entendía que iba a entrar a la prueba de Sí, la segunda unidad es más cargadita a los cálculos, ahí sí es harto cálculo. Bien, finalmente, y esto sí es importante que lo consideren, vamos a hablar solamente de dos estrategias de formación para un sistema de conducción en espaldera y otro en parrón. Esas consideraciones, las consideraciones generales son importantes, es decir, tenemos que tener súper claros cuáles van a ser los manejos, tenemos que tener el sistema de riego funcionando. Eso es. ¿Por qué creen ustedes que es importante ese punto? ¿Por qué el sistema de riego tiene que estar funcionando antes incluso de colocar las plantas? Uno podría decir, ya pongo las plantas y como están en receso, uno las pone a raíz desnuda, da lo mismo, me demoro bastante de la brotación para que funcione mal. Pero uno lo evita. De hecho, uno riega después del establecimiento. ¿Por qué? ¿Han hecho trasplantes en sus casas? Pero no es por la piedrita para que como dicen. ¿Qué pasa si no riegan? ¿El qué? Les va mal a las plantas. ¿Y por qué les va mal a las plantas? Se debilita. Pero pensemos que la planta está en receso, por tanto lo está absorbiendo agua activamente. Es más por el suelo, ¿no? Tiene que ver con el sustrato circundante. Cuando uno hace un trasplante en la casa, uno coloca en el macetero la plantita y empieza a rellenar con sustrato, ¿cierto? Sin embargo, si uno es un poquito más exigente y hace vibrar ese sustrato, el sustrato se ordena, ¿cierto? Y baja. ¿Han notado? ¿Y eso por qué? Porque había aire. Y el aire y las raíces, ustedes saben que no se llevan muy bien. Las raíces se deshidratan fácilmente y mueren rápidamente. Por lo tanto, lo que hacemos después de establecer que refutar la raíz desnuda o no, cuando son contenedores la historia es distinta. Entonces, si es raíz desnuda, siempre tenemos que regar para eliminar estas bolsas de aire que circundan las raíces. De lo contrario, cuando inicie el crecimiento, o incluso antes de eso, vamos a tener daño en las raíces. Bien, colocamos las plantas a raíz desnuda la mayor parte del tiempo. Son plantas que compramos en receso, plantas chiquititas que vienen con la variedad generalmente en Cuba, esa es la forma en la que uno las compra, básicamente. Se establecen, se riega, tiene que estar el sistema de conducción también ya establecido. Muchas veces solamente nos conformamos con tener los alambres frutales tirados y listo. La parrilla la podemos armar un poco después, no es tan grave. Pero la cosa es que inicia la brotación y ese brote crece. En realidad pueden ser 2 o 3 brotes dependiendo de la cantidad de yemas que trae la planta. El parrón mide 2 metros, 2 metros 20. La planta alcanza eso y es capaz de superar ese alambre, esa altura. En la medida en la que nosotros cuidemos ese brote y le demos agua suficiente. Dicho esto, entonces, lo que vamos a hacer es favorecer el desarrollo de un solo brote a lo largo de la temporada y lo vamos a ir amarrando progresivamente. Generalmente una vez a la semana es cuando hacemos los amarres y la eliminación de las terminetas, en caso de que ocurra su aparición. Una vez que alcanza la altura del parrón y la superan, nosotros despuntamos. Y despuntamos un poquito por debajo de la lámina. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Romper la dominancia apical. ¿Y qué yemas brotan cuando rompemos dominancia apical? ¿Y esa yema cómo se llama? La pronta, la latente es la que aguanta el invierno. O sea, aparecen las yemas prontas, termineras, ¿cierto? Y esas conforman los brazos. ¿Cuántos brazos tiene una planta en parrón español?
4 brazos. Por lo tanto, tenemos que armar 4 brazos con estas femineras. Las dejaremos crecer, iremos amarrando esos bracitos hasta lo que dé, y en invierno, evidentemente, esto queda más o menos así. Luego, la siguiente brotación va a salir todas las yemitas de acá y también de aquí algunas. Recuerden que es acrotónica la forma en la que crece la planta, por tanto, lo que está más abajo generalmente no brota, pero si brotase tendremos a eliminar. Luego de eso, tenemos los bracitos y estos brazos vamos a dejar que crezcan para luego despuntar y armar los subbrazos dependiendo de la plantación, la cantidad, lógicamente. Pero ya al tercer año podríamos tener producción. Entonces, la estructura productiva nos demoramos 2 años en armarla. El primer año llegamos hasta la corona y la primera parte de los brazos, y el segundo año terminamos los brazos con los subbrazos, que son estas divisiones laterales que tienen. Hay una pequeña semi-receta de lo que les acabo de comentar, de una variante anticipada, que en el fondo lo que hacemos es tratar de armar los subbrazos el primer año de formación. Es más difícil de hacer si las condiciones climáticas no acompañan. Así como luce una planta durante su primer año de crecimiento. Alcanza los 2 metros y los supera. Un viñedo en cerquita de Wynn, encuentra una variedad de veces. Por otro lado, en la espaldera también la misma historia, mismos requerimientos, solamente que aquí colocamos la planta, le ponemos un tutor que dura en el huerto 2 años máximo. La planta crece, desarrolla los brotecitos, esos brotes vamos a dejar que crezcan 2 o 3, nunca más que eso, y vamos a escoger uno solo. Ese brote, que es el que vamos a ir amarrando al tutor, va a quedar despuntado bajo el alambre. Por lo tanto, en la primavera saldrán brotes desde todas las yemas que estaban más abajo y escogeremos las 2 más cercanas al alambre. De este modo vamos a estar formando ¿qué estructura? ¿Cómo se llama esa estructura? Que va para un lado y para el otro. Brazos. Los brazos, recuerden, no son centros productivos, sino que sostienen los centros productivos. Así es como a la segunda poda nos debe quedar la planta, con bracitos ya formados, preparados entonces para la primera producción. Generalmente limitamos bastante para no comprometer el desarrollo de la planta. Preguntas, chiquillos, hasta acá. Esto lo vamos a reforzar en terreno para que mostrarles cómo quedó la estructura a partir de una planta nueva. Bien, hablamos hoy de hartas cositas. Hablamos de factores que afectan la disponibilidad de nutrientes y por lo tanto la disponibilidad de fruta en la siguiente temporada. Hablamos de la fisiología asociada a la diferenciación o inducción y diferenciación, así como también de sistemas de conducción. ¿Cuáles eran los sistemas de conducción importantes en la uva vinífera? Espaldera. ¿Qué más? Parrón, muy bien. Y de hecho lo vimos en la primera. No, ese es para uva de mesa. Y el gobelet, vaso o cabeza. Ese es el tercero. Y por otro lado, para la uva de mesa estaba el parrón español y por otro, el gable y el otro gable. En el fondo son muy similares uno del otro. Chiquillos, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Ubicación geográfica de todos estos sistemas de conducción están definidos por el área o se pueden ocupar el mismo en el norte, en el sur? ¿Cuál pregunta más pura era? O sea, la tendencia. Separemos. Uva de mesa, muy indistinto, da lo mismo. Donde estés, puedes usar cualquier otro. Sin embargo, en la uva vinífera, por ejemplo, este sistema de conducción, cabeza, súper importante, tiene como 10.000 o 15.000 hectáreas, es un montón. Esto está supeditado a las condiciones del secado. Si regamos no podemos tener este sistema de conducción.
A veces regamos porque podemos, otras veces no regamos porque no queremos. Entonces, hay enfoques distintos ahí de producción. Aunque ustedes no lo crean, se están colocando plantas en lugares donde se podría regar, pero perfectamente podría funcionar en secado, con la idea de conseguir una planta más equilibrada, entre comillas, como se podría lograr así. Entonces, en el caso de uva vinífera, yo diría que esta es una excepción. El resto también de manera distinta, espalderas. Altas o bajas dependerá también del tema climático, pero siempre es espaldera. Y la otra es el tema del alambre. Bueno, el proveedor es Inchalam, ¿o no? El famoso, ¿no? No, ya. Generalmente a empresas que se dedican al área de la agricultura. Que con la profesora Claudia casi siempre todos los trabajos de ¿cómo se llama? De sistema de conducción fueron con Inchalam. Ya. Pero el milimetraje del alambre influye en algo porque puede servir como Está graduado por kilos por centímetro. porque puede servir como guillotina si es muy delgado, ¿cierto? ¿No? Se va a cortar. ¿No? Se va a cortar antes de decapitar algo. Ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra preguntilla? De mantención de sistemas de conducción vamos a verlo en terreno también porque es un tema de tensión y cosas así que necesitamos ver lo importante. Ya venimos. ¿Alguna otra preguntilla? ¿Alguna otra pregunta difícil de responder? Entonces la prueba es la electrolimpieza. Yes. ¿Cuál era la respuesta a la pregunta? La respuesta. Ya Yo me te di un ejemplo de Sí, la bueno, otra pregunta de prueba, pero igual no sé cómo contestarla, la verdad, porque dijo qué pasaría si la yema recibe mucha luz o poca luz. Eso fue. Poca luz. Siempre la Ahí está lo pregunta. de la diferenciación floral, ¿no? Se ve afectada negativamente la inducción y la diferenciación. Como una vuelta de rueda. Uy, ahorita. Ya, Sería la respuesta la que dijiste, ¿cierto? No por qué. obvio que va a haber un por. Pero mira la respuesta La completa. sí, un ejemplo nomás. No, por la rueda no. Tenemos que Al menos para saber por qué. ¿no? Quizá a veces nos preguntan buenas y no sabemos por qué. Eso me gusta. Vinculenlo a la fotosíntesis. Acuérdense que acá hay una relación importante entre el carbono y el nitrógeno dentro de la planta y la capacidad de inducción de la hierba. La planta no es capaz de generar tejido diferenciado si no tiene disponibilidad de nutrientes. Eso tenganlo en consideración. ¿Y cómo sabemos que tiene una buena relación carbono-nitrógeno? Bueno, evidentemente porque presenta muy buena fertilidad basal, generalmente con el indicativo, y porque vigorosamente la planta no se escapa. Pero eso no lo sabemos. Carbono y nitrógeno también, carbono y nitrógeno. Habló de nitrógeno. Todavía no entiendo por qué. Nadie lo sabe, así que nadie sabe. No lo necesitamos en realidad. Para generar cualquier tejido, y aquí hablamos de la fertilización nitrogenada y un montón de cosas, digamos que el nitrógeno generaba mucho favorecimiento del desarrollo vegetativo. Luego hablamos de la fotosíntesis, ¿cierto? Asociado a este follaje. La fotosíntesis, ¿qué genera? Por ahí mencionaron que genera energía, pero en realidad en estricto rigor genera glucosa, como tú dices. Y es la glucosa la que se transloca desde los centros de producción hacia el resto de la planta. En todo tiene. ¿Qué crees? No sé. Lo de la fotosíntesis. Que la disminuye, por supuesto que sí, que empiezas a tener Menos glucosa. en realidad órganos que son parásitos. Imagínate este un trabajo en grupo. El trabajo en grupo, cuando son muchos integrantes, una parte hace la pega, y los que están más abajitos, sombreados, hacen menos. Y los y los que están más abajo hacen aún menos fotosíntesis. Entonces, ¿qué pasa? Con el material que está más expuesto, generalmente presenta una mayor fertilidad potencial. Pero cuando tienen menor capacidad fotosintética,
ese tejido, esas quinitas de hecho que van a quedar, no se inducen, ni se diferencian, o lo hacen muy pobremente. El problema es que tú eliges el material, no el que está más arriba, sino que habitualmente el que está más abajo. Tú no quieres arrancarte, tú no quieres mantenerte en la horizontal en un marrón. No sé si tengo que ir más tarde. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Ojalá se me Veremos. ¿Alguna otra consulta? Ya, pequeñines. Si no hay más dudas, consultas ni inquietudes, hacer la lista, los despediré y nos veremos.